Amigos, buenas noches de Comunicación Integral. Como siempre, un gusto volverlos a saludar por esta plataforma. Tengan ustedes bienvenidos y pues hacerles la cordial invitación para que esta noche podamos compartir experiencias y conocimientos sobre lo que es la elaboración de proyectos sociales, particularmente en comunicación. Damos la bienvenida a nuestros queridos compañeros. Saludamos a Nicolai Ajata. Hola Nicolai, muy buenas noches. Buenas noches, listos para esta velada que va a ser sumamente educativa, va a ser sumamente ilustrada en cuanto a investigación se refiere. Muchas gracias a la licenciada Linda Navarrete por su participación, no es un honor tenerla acá. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Raúl Catar. Gracias, saludamos, gracias Nicolai, pero también vamos a, a saludar a nuestra compañera Miriam Baltasar y María Elena Tintaya también que se suman a esta transmisión en vivo a través de Comunicación Integral. Vamos a saludar primeramente a Miriam. Muy buenas noches. Miriam, ¿cómo estás? Saludos cordiales a la distancia. Bueno, María Elena también está con nosotros, si nos escucha. Bueno, en esta noche queremos, la verdad, pues agradecer a la licenciada Linda Navarrete desde Perú, bachiller en Ciencias de la Comunicación, especializada en Comunicación para el Desarrollo, con experiencia en proyectos sociales sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y mujeres y prevención de violencia basada en género. Y bueno, saludamos a Linda Navarrete. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Linda, desde Bolivia. Hola, ¿qué tal, Raúl? Un saludo para todos los amigos de Bolivia, amigas de Bolivia también que nos están viendo, que nos están escuchando. Un saludo desde Perú y gracias por la invitación. Estaremos aquí para compartir información, compartir conocimientos. Ya saben que, eh, tengo mi canal de YouTube, fue el medio por el cual Raúl me invitó a este conversatorio. Estoy muy contenta de verdad de poder compartir y espero que esta noche podamos llevarnos un aprendizaje, conocimientos, compartir, sobre todo, eso es lo más importante. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Linda. Por por esta interacción digital. Bueno, la comunicación digital se hace presente como siempre y bueno, muchísimas gracias. Enseguida arrancamos con este conversatorio, pero antes saludamos a Miriam Baltasar. También va a estar, con las preguntas y los comentarios. Miriam Baltasar, buenas noches. Buenas noches, Lice. Sí, vamos a estar hoy, esta noche, preparándonos con las preguntas. Así es, Miriam, buenas noches. Bueno, también está con nosotros nuestra compañera María Elena Tintaya, a quien no te preocupes, María Elena. Bueno, Linda, ahora sí están las diapositivas para que podamos compartir con la audiencia, con la gente que nos sigue en este momento, Linda. Justamente para todas las personas que nos están siguiendo y que les interesa mucho este tema de los proyectos sociales, siguiente. Lo primero de todo es saber qué es un proyecto social. Creo que eso es fundamental como para poder empezar. ¿Y qué es un proyecto social? Es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas, coordinadas entre sí, con el fin de producir servicios, bienes para resolver problemas y para satisfacer algunas necesidades. En otras palabras, es una planificación de estas actividades que van a estar relacionadas y que van a tratar de resolver un problema social. Lo que también es importante mencionar es que es una acción social individual o grupal, porque recuerden que un proyecto social no solamente se va a enfocar de repente en la realización, me refiero a un grupo de personas o una organización. Incluso un proyecto social podría ser una iniciativa individual, ¿no? Una iniciativa individual de cambio social, ¿no? Y eso involucra
que tenemos que ver a un grupo determinado de personas. Eso es para empezar un proyecto social. Yo sé que todos los que están viendo les interesa, escuchan proyecto social, y yo sé que se imaginan en la mente el hecho de poder cambiar algo, ¿no? Eso es lo primero, porque ese proyecto social, ¿para qué será? ¿Para ganar plata? ¿Para qué será, no? Proyecto social siempre, yo sé que se les viene a la mente y no me dejarán mentir, si no escríbanlo en el chat, es para cambiar algo, es para cambiar una realidad que nosotros vemos ahora y la queremos mejorar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo partimos para hacer un proyecto social? ¿Cuál es el inicio de todo? ¿Cuál es el inicio de todo lo que vamos a planificar? Bien, se llama esto, situación problemática. Siguiente. La situación problemática es una situación en la cual nosotros como personas, seres humanos, vamos a ver de la realidad, y que son situaciones no deseables, situaciones que nos molestan, que nos incomoda, que la vemos a nuestra observación o por alguna experiencia particular de nosotros, como también de nuestro entorno. Entonces, esta situación problemática es un problema general que vemos. Yo sé que varias de las personas que están aquí viendo el video pueden decir cuál es una situación que han identificado. De repente puede ser la violencia de género, violencia hacia las mujeres, el machismo, que puede ser el bullying, puede ser la contaminación ambiental, contaminación del espacio público. Todas estas son situaciones problemáticas, ¿no? Son conocimientos también acumulados que nosotros tenemos sobre un determinado tema. Pero este no es el problema que vamos a abordar, simplemente es como una especie de percepción que nosotros tenemos de la realidad y que nos va a motivar a poder diseñar un proyecto. Entonces, este es el punto de partida, es la situación problemática, así tan general como la podemos ver. Lo podemos experimentar, percibir a través de los medios de comunicación, a través de lo que nosotros observamos en la calle, a través de nuestras propias vivencias, como ya lo dije, o vivencias relacionadas a nuestro entorno. ¿Qué hacemos después de haber identificado esta situación problemática? Si queremos un cambio, ¿no? Como comunicadores, como personas que están como involucradas en estos temas, ¿qué necesitamos? Empezamos con nuestras fases del proyecto siguiente. Y la primera fase del proyecto es el diagnóstico. El diagnóstico es la primera fase. Ahí es donde ponemos un poquito investigadores, yo diría muy investigadores, y vamos a agarrar nuestra lupita así como que inspectores de la realidad, porque lo que necesitamos es recolectar información suficiente como para poder identificar el problema que vamos a abordar en el proyecto. Ojo que la situación problemática es un problema muy general y que encierra dentro de ella algunos problemas que nosotros podemos abordar. Entonces, ¿qué necesitamos para este diagnóstico, para esta recolección de información? Necesitamos herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? La lupita, bueno, ese es el modo figurado. Lo que necesitamos es herramientas como las entrevistas, utilizar encuestas, utilizar estudios que ya se hayan hecho sobre ese tema, partiendo, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres o la violencia basada en género. Hay mucha información, estadísticas, podemos tener a qué población de mujeres afecta más, si es a todas las mujeres, podemos hacer entrevistas a mujeres que han pasado por esa situación, en grupos focales. Todas estas herramientas nos van a permitir recolectar información y vamos a tener que procesarlas mediante técnicas metodológicas, que son el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz de involucrados. Que eso ya me imagino que deben de saberlo, y si no, acá les explico a grandes rasgos. El árbol de problemas, ya saben que es donde nosotros identificamos un problema en particular y vamos a poner cuáles son sus causas y sus consecuencias. Por ejemplo, un problema que yo identifiqué dentro de mi gran situación problemática es que la falta de empoderamiento de las mujeres.
la falta de empoderamiento económico de las mujeres. Eso es un problema que también de alguna manera influye en la violencia basada en género. ¿Qué hago con ese árbol de problemas? Siguiente, para que lo puedan ver. ¿Qué se hace? Se ponen sus causas abajo, ¿no? Sus causas. ¿Qué es lo que causa esto? De repente, falta de oportunidades, que de repente no han tenido acceso a una educación, ¿no? Que les permita poder encontrar herramientas económicas, laborales para poder empoderarse. El otro puede ser una baja autoestima también. En los efectos que causa, ya está más que claro, no van a desglosar, por ejemplo, las mujeres están muy propensas a ser víctimas de violencia. Ese es, por ejemplo, un caso particular. El del árbol de objetivos es todo lo contrario, es poner como si estuviéramos dándole solución a ese problema. Sí, el problema que identificamos es la falta de empoderamiento económico. Entonces, lo que tenemos que poner en este árbol de objetivos es empoderar económicamente a las mujeres para prevenir así la violencia. Y así consecutivamente, cada uno de los ítems mencionados anteriormente en el árbol de problemas se van a cambiar y se van a transformar en objetivos. Básicamente es eso lo que se tiene que hacer. Algunos toman referencia, por ejemplo, una matriz de involucrados, que es una matriz donde se colocan los públicos, las personas involucradas en este problema, y se ve su nivel de influencia, si es muy alta, si es muy baja, si es media. Por ejemplo, en el caso del empoderamiento económico, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, ¿cuál es su participación? ¿Es alta, baja? ¿Cómo se mide eso? Entonces, eso también en la matriz de involucrados también tiene que ir. Para no extenderme mucho, este diagnóstico puede ser participativo o puede ser participativo o pasivo. ¿Qué quiere decir? Cuando un diagnóstico es pasivo, quiere decir que nosotros desde nuestro propio criterio evaluamos, observamos, incluso elegimos el problema. Pero cuando es un diagnóstico participativo, involucramos a la comunidad, a la población, es decir, a las mujeres en este caso, para que nos cuenten, para que nos den más información, y construimos con ellas todo lo que correspecta al proyecto, no solamente el diagnóstico, ojo, eso es muy importante. Entonces, sigamos, siguiente. Raúl, ¿me pueden cortar, por favor, en cualquier momento? No hay ningún problema. Levanta su manito nada más para que podamos seguir conversando. Después de haber identificado el problema, tenemos nuestro diseño de propuesta. Aquí pues es donde nos vamos a poner un poquito más creativos, y después de haber investigado y encontrado cuál es el problema que nosotros vamos a elegir, teniendo en cuenta que el problema que nosotros vamos a elegir va a depender muchísimo de nuestras capacidades como grupo de trabajo, como persona o como organización. ¿Y por qué? Porque recuerden de que hay muchas disciplinas. Está la disciplina del derecho, la disciplina de la salud, la disciplina de repente de algo de repente incluso más artístico. Entonces, ahí donde vamos a identificar el problema es donde nosotros desde nuestras capacidades vamos a decir, es como que yo domino este tema, así que aquí me voy a enfocar en eso. Por ejemplo, si es alguien de repente un psicólogo o una psicóloga y quiere tocar el tema de la violencia de género, de repente su enfoque va a ir más ligado a la salud mental de las mujeres o ligado al empoderamiento emocional. Entonces vamos ahí como que encaminándonos en lo que nosotros sabemos, que es lo más papayita, que es lo más fácil que tenemos que hacer, enfocarnos en lo que nosotros sabemos. También podemos explorar, claro que sí, otras ramas, por supuesto. Eso es, creo, válido, muy válido, y más si hay el acompañamiento de un grupo multidisciplinario bacán, pero si no, nos enfocamos en lo que ya sabemos.
Bien, en este diseño de propuesta tenemos que va desde identificar el problema hasta el marco lógico. Aquí pues va todo lo que necesitamos, el esquema general, digamos, del proyecto, que es los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, definir los beneficiarios, que son las personas, el público a las cuales va a beneficiar el proyecto, digamos, entre comillas, o los que de alguna manera van a tener influencia en él. Están también los resultados esperados y diseñar las actividades, que es la parte mucho más creativa de esta fase. Entonces tenemos que formular objetivos, tenemos que definir los beneficiarios, tenemos que explicitar los resultados esperados. Y ahora ustedes me preguntarán, si es que me van a preguntar, ¿cuáles son los resultados esperados? ¿Será igual que los objetivos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en el caso de los objetivos, saben que siempre es un objetivo, empieza con un verbo infinitivo. En el caso de los resultados esperados es más una frase que tenga que ver con algo que yo ya dé por sentado, o sea, dé por hecho. Siguiente, para poder enseñarles el ejemplo. Y por supuesto luego viene el diseño de las actividades. Bien, este es un pequeño ejemplo que hice, que también lo pueden encontrar en mi canal, donde doy un ejemplo acerca de un proyecto justamente tocando ese tema de la violencia hacia las mujeres en el distrito de Villa El Salvador, que es un distrito de Lima. He puesto dos objetivos específicos. Uno es mejorar y ampliar los servicios de prevención y atención en casos de violencia, y el otro más ligado va a fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres víctimas de violencia. En los resultados esperados, como ustedes pueden ver, está ya un hecho, algo que yo sé que quiero alcanzar. Por ejemplo, en el segundo objetivo específico dice fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres víctimas de violencia. Y en el resultado esperado dice, mujeres fortalecen sus habilidades y capacidades para prevenir situaciones de violencia de género en su distrito. Entonces, ya doy por sentado eso. Entonces, ese es el resultado esperado, ese es el resultado que yo quiero. Es simple. Y en las actividades, obviamente, pues ahí ya hacemos volar nuestra imaginación, incluso más de repente con mucho componente comunicacional. Tenemos talleres, tenemos charlas, podemos hacer ferias, conversatorios como este, de repente forma parte de un proyecto. En realidad estas actividades pueden ser las que nosotros consideremos adecuadas. Muy importante aquí, todo esto no se crea de la nada. Por algo hemos hecho un diagnóstico. ¿Se acuerdan? En la parte anterior, el diagnóstico nos va a ayudar justamente a saber qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, en el diagnóstico nos dice de que muchas mujeres han identificado que no hay una casa refugio para ellas. Es un supuesto, es un ejemplo. En el diagnóstico de mi focus group, un grupo de mujeres me dijeron que es necesario que haya una casa refugio para mujeres víctimas de violencia y que tiene que ser gestionado, implementado por la municipalidad. Entonces, ¿qué hago yo como profesional, como la persona que va a hacer el proyecto? Bueno, ¿lo dejo pasar? No, porque es una información valiosa. ¿Qué voy a hacer en mis actividades? Voy a poner justamente eso, implementación de un espacio de refugio para mujeres. ¿Cómo lo haré? Bueno, eso está en la ejecución del proyecto, pero está dentro de nuestras actividades. No, de repente no es que nosotros vamos a construirlo, pero sí vamos a movilizar eso, vamos a hacer de que eso sea posible. Pero tenemos que poner eso, por ejemplo. Muchas mujeres, por ejemplo, pueden decir no. Por ejemplo, tengo dependencia económica de mi esposo, ¿no? ¿Qué hago? O necesito encontrar un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creo? Talleres de empoderamiento emocional y también de empoderamiento económico, ¿no? Para que ellas puedan desarrollar sus habilidades dentro de eso, ¿no? Entonces, por algo nos ha servido un diagnóstico, justamente para entrar a esta segunda parte. Ninguna de las dos partes son aisladas, tienen muchísima relación. Siguiente, marco lógico. Yo creo que esto del marco lógico podemos
podemos pasarlo, pero les voy a explicar un poquito en qué consiste el marco lógico. El marco lógico es una herramienta metodológica que da de alguna ordena, ¿no? Y pone digamos, que lo hace más ejecutable, ¿no? Más real, digamos. ¿Por qué? Porque dentro de este marco lógico, nosotros vamos a poner todo lo que hemos hecho anteriormente. Me refiero a los objetivos, beneficiarios, a los beneficiarios, a los resultados esperados y también las actividades. Y en cada uno de estos tiene que tener sus indicadores. Cada uno de estos digamos, componentes tienen que tener sus indicadores, que son unidades de medida. Estos indicadores nos van a ayudar a medir y son metas que nosotros necesitamos alcanzar para lograr esto. Porque, por ejemplo, yo en el anterior cuadrito puse talleres, pero ¿ustedes se imaginan cuántos talleres? Estarán pensando seguro 1000, 2000 talleres. No, en realidad, justamente en esta parte del marco lógico necesitamos poner cuáles son esos indicadores. Por ejemplo, quiero hacer, o dentro de mi proyecto planteo hacer 4 talleres. 4 talleres con 20 mujeres cada uno. Suficiente, es más que suficiente y es algo que yo sé que voy a poder lograr. Entonces, eso tengo que poner en los indicadores. Por ejemplo, quiero hacer mi taller de empoderamiento económico, empoderamiento emocional. Voy a hacer unas 5 charlas a 50 mujeres cada una. Entonces ya tengo una meta. ¿Por qué es importante esto? Porque esta herramienta del marco lógico se fundamenta en la presentación de proyectos que no necesariamente los lo financiemos nosotros. En realidad, este modelo de marco lógico es porque justamente necesitamos que otra institución financie nuestro proyecto. Entonces necesitamos tener metas que se puedan alcanzar. Y también necesitamos nuestras evidencias o nuestras fuentes de verificación, que son aquellos documentos pues, que ponen la prueba de lo que se está haciendo. En este caso, si son talleres, las fuentes de verificación o las evidencias que necesitamos para sustentar que se ha hecho de verdad es listas de asistencia, son informes de la actividad, de registro fotográfico, todo eso tiene que estar ahí escrito. Y los supuestos que son una hipótesis, son factores externos, bueno, no depende de nosotros, pero que de todas maneras tenemos que ponerlo de una manera positiva. Por ejemplo, un factor externo podría ser que la municipalidad no nos apoye en nada, ¿no? Y que de repente no participe dentro del proyecto, pero nuestro supuesto tiene que ir al revés, porque es algo que queremos de alguna manera conseguir. Entonces, en el supuesto de que las autoridades estén comprometidas con este problema, vamos a hacer lo otro. Si haces clic en el WhatsApp, les ha llegado un WhatsApp. En el WhatsApp van a poder encontrar esta información en mi canal también, así que ahí creo que va a estar mucho más y mejor explicado. Ahí está, ahí lo pueden ver. Y sí, creo que ya lo vieron. Ahí está. Pero no es necesario que lo pongas. Ahí está. Ahí es donde explico, es un poco acerca del marco lógico. Ya, pasamos al siguiente, que es la tercera fase. Ya aquí ya estamos como que hemos validado nuestro marquito lógico, estamos más claros en lo que queremos con nuestro proyecto. Y ahora vamos a la tercera fase. ¿Qué creen que es la tercera fase? Es el plan de acción. Ahí como que nos movemos y hacemos realidad lo que hemos escrito en el papel, ¿no? Porque el papel como que lo aguanta todo, pero necesitamos ejecutarlo, de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces, este plan de acción va desde la validación del marco lógico hasta la evaluación del proyecto. ¿Qué incluye aquí? Incluye la planificación de las actividades, hacer el cronograma, elaborar el presupuesto, definir los criterios de evaluación. Ahora la evaluación puede ser al final del proyecto. Recuerden que hay un monitoreo también del proyecto y hay un seguimiento del proyecto. No es que iniciamos un proyecto y al último recién evaluamos, ¿no? Sino que constantemente o periódicamente evaluamos
este plan de trabajo o esta planificación o este conjunto de actividades, como ya les dije, vamos a estar evaluando de esta forma. De repente mensualmente, trimestralmente, depende cuánto dure o consideren que dure el proyecto que ustedes quieren realizar. Yo creo que hasta ahí podemos llegar. Bueno, Y gracias. Sí, sí, Linda. sí, de aquí creo que esta es la primera pausa porque luego viene algo más interesante todavía, Ujú. pero de repente tienen alguna pregunta y podemos conversar. Gracias, Linda Navarrete, con nosotros a través de Comunicación Integral y todos los que nos siguen, nos escuchan. Bueno, pues te invitamos a que puedas participar con tus preguntas también para compartir esta información muy importante, ¿no? Sobre la elaboración de proyectos comunicacionales. Habíamos visto, ¿no? Con Linda Navarrete sobre las fases de los proyectos comunicacionales, el diagnóstico, el plan de acción, pero previamente lo que es el árbol de problemas, el árbol de objetivos, cuánta importancia tiene el marco lógico, y cómo se puede medir los resultados, ¿no? Cómo se puede medir el impacto de los resultados también. En ese sentido, vamos a continuar con Linda para... Había una pregunta de Grover Asturizaga a través del Facebook y nos decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los proyectos no sociales? ¿Se puede hablar de proyectos no sociales, Linda? Claro, claro que sí se puede hablar de proyectos no sociales. Incluso, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el colegio, hablábamos de proyectos de vida, y eso es un término que se utiliza. Proyectos de vida ligados, por ejemplo, a nosotros, a nuestro desarrollo personal, a nuestro desarrollo como seres humanos. Igual es una planificación, digamos, de actividades, de acciones que vamos relacionando a lo largo de nuestra vida para poder de repente alcanzar algo. Entonces sí tenemos de alguna manera un proyecto de vida nosotros individualmente, o de alguna manera eso es lo que es un concepto de una manera de la psicología, o sea que sí existe proyectos que no necesariamente estén ligados a la parte social. Lo otro, hay proyectos también que son relacionados, por ejemplo, con la ciencia, proyectos en la salud. Últimamente, en el caso de la pandemia, se está viendo mucho eso acerca de proyectos que tengan que ver con la salud de las personas. Por ejemplo, el hecho de repente de hacer una vacuna forma parte de, ya no necesariamente de un proyecto, más bien de un plan macro, pero hay algunas acciones particulares que se puedan considerar como parte de un proyecto, algo más pequeño que un plan. También existe, por supuesto, proyectos de ciencia. De hecho, últimamente he estado viendo muchísimos videos de física. No sé por qué se me han metido eso en la cabeza y estoy relacionando todo lo que veo también con la parte comunicacional y con la parte de los proyectos. Y sí, en la ciencia también, en la física, en la química, hay proyectos que se hacen como que para saber cuál es el origen, por ejemplo, no sé, quieren investigar el quartz, por ejemplo, y necesitan hacer ese proyecto, ¿no? Y ese proyecto es de largo aliento, puede durar muchos años, 2 años, 3 años en particular. Ya digamos que son algo mucho más específicos, ¿no? Pero sí, no todo es social, ¿no? Hay también proyectos que tengan que ver con, digamos, con otras áreas, ¿no? Pero van a estar ligados a el relacionamiento y al eje general, que es el ser humano. El ser humano siempre va a ser el eje central de todos esos proyectos, a nivel general, a nivel integral, digamos, ¿no? Entonces sí, de todas maneras sí, sí hay eso. Bueno, Miriam Baltasar, bueno, estamos también contigo para que nos puedas, bueno, formular tus preguntas, tus comentarios, ¿no? Sobre los proyectos, Miriam. Bueno, seguro enseguida, bueno, yo tenía tal vez una pregunta, sí, en cuanto a la ejecución de los proyectos comunicacionales, hay una serie de estrategias, ¿no? Comunicacionales o medios o recursos, también se habla, ¿no, Linda? Eh, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, digamos, de usar, digamos, en estos momentos un poco
complicados, ¿no? Que vive la humanidad, ¿no? Esto por la pandemia. ¿Qué recursos comunicacionales recomendarías, digamos, por ejemplo, para prevenir la violencia intrafamiliar, por decir, o para prevenir los actos delictivos, ¿no? En la sociedad, por ejemplo? ¿Cómo se puede, digamos, prevenir estos problemas sociales, Linda? Sí, me gustaría, no sé si podríamos poner la segunda parte del material que te envié para poder ahí explicarlo mejor. Sí. Pero sí, de hecho, las estrategias que ahora se están implementando obviamente han tenido que ser reformuladas y estrategias, por ejemplo, que tenían que ver más con el contacto físico o algo mucho más cercano ya no se están dando, obviamente por las medidas de emergencia, por las medidas sanitarias, pero se están utilizando otros medios de comunicación, otros circuitos que de todas maneras han facilitado y han potenciado las acciones que antes de repente se podrían hacer a menos personas, pero ahora se puede llegar a más personas mediante la utilización de plataformas digitales. Por ejemplo, esta en particular es Zoom, que casi todo el mundo la usa, está el WhatsApp, está otras herramientas como ya, Spotify, YouTube, más especializadas, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que esta nueva normalidad o esta nueva condición de vida, forma en la que nos estamos involucrando ahora, también nos hace ver de que nuestros procesos de comunicación han cambiado un poco, en el sentido de que ahora nos manejamos Ujú. desde otra óptica, ¿no? Y, y- Y puede ser sí, debatible, ¿no? De repente siempre yo creo que en la conversación interpersonal, ¿no? Cara a cara, ¿no? Siempre va a ser lo mejor, pero esta comunicación también, por ejemplo, la que estamos teniendo ahora desde Bolivia, que no, obviamente no estás aquí al frente mío, pero igual estamos conversando, estamos haciendo llegar un mensaje, estamos comunicándonos. Entonces, ahí donde va, qué es lo correcto, qué no lo correcto. En realidad, lo que podamos utilizar va a ser siempre, y obviamente el fin, ¿no? El fin que se quiera tener. Entonces, continúo eso acerca de las herramientas para explicar la pregunta, y es acerca de y la comunicación. Y la comunicación, ¿qué rol juega aquí la comunicación? Entiendo que las personas que están aquí viendo tienen mucha relación con la comunicación, son comunicadores sociales. ¿Y la comunicación qué quiere decir? Ahí está en en las diapositivas. La comunicación es inherente al ser humano. Sabemos que es desde que nacemos prácticamente nos comunicamos, todo comunica, ya saben que hasta los silencios comunican, y al momento del proyecto, bueno, en un proyecto, la comunicación, y como en todos los procesos humanos y de relacionamiento de las personas, nosotros nos comunicamos. Entonces, esto no es ajeno a los proyectos. Desde un nivel básico, como por ejemplo una comunicación interpersonal de tú a tú, hasta algo más complejo, como diseñar acciones o estrategias ligadas a utilización de medios de comunicación, a tecnología, a eso me refiero. Entonces tenemos algo básico como comunicarnos, como hablar, a algo mucho más complejo que es la utilización de plataformas y tecnologías de comunicación, que son las TICs. Ya saben que comunicación viene del verbo comunicar, que es hacer partícipe al otro de algo de nosotros, ¿no? Y que tiene que ver con ese proceso básico de emisor, receptor, mensaje, con que quiero a través de mi proyecto poder cambiar algo, ¿no? Y a quiénes voy a cambiar o qué es lo que quiero cambiar. Generalmente dentro de los proyectos se considera, por ejemplo, cambiar cierta estructura o cambiar ciertos comportamientos. Entonces necesitamos relacionarnos con las otras personas, con los otros seres humanos que conviven con nosotros, y ese relacionamiento va a ser obviamente que se ejecute la comunicación, desde algo tan básico como eso. Según Restrepo y Rubio, hay algo que me gusta mucho de esto, es que los comunicadores son aquellos que ponen sus habilidades
al servicio de la gestión de los proyectos y que abarca no solamente el nivel básico de las relaciones, como ya lo dije, sino también de los medios y de las producciones, es decir, de los productos que nosotros queramos hacer. Entonces, la participación de los comunicadores es muy importante. ¿Cómo participan los comunicadores? Porque aquí en Perú, por ejemplo, te cuento, Raúl, de que no hay un colegio de comunicadores, así como lo tiene el colegio de psicólogos, el colegio de abogados, por ejemplo. Es muy importante esto porque de alguna manera le da un empoderamiento a los comunicadores, que forman también una parte importante y que necesitamos que se visibilice porque el aporte es muy bueno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niveles de participación de los comunicadores, ¿cómo participan los comunicadores en los proyectos? De dos formas muy básicas. La primera es en la gestión de los proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de comunicadores o un comunicador puede propiciar o puede iniciar un proyecto partiendo de lo que ya hemos visto anteriormente, es decir, hacer nuestro marco lógico, o sea, crear prácticamente todo, incluso darle un componente comunicacional a esa propuesta. Y por otro lado está cuando ya nos encontramos con un proyecto. Si ya nos encontramos con un proyecto, es como que entramos a trabajar a una ONG o a una institución del Estado y tenemos este proyecto y necesitamos que se creen estrategias para este proyecto. Entonces es ahí donde también el comunicador va a hacer las veces de gestor, pero ya de estrategias de comunicación particularmente de este proyecto. Entonces puede hacer los dos, puede ser gestor de proyectos, iniciar todo. He visto muchos proyectos muy interesantes partidos de la comunicación únicamente, y también lo otro, ¿no? Acerca de las estrategias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en los proyectos? Justamente, Raúl, lo que mencionabas. Pues tenemos que identificar componentes dentro. Cuando nosotros tenemos un proyecto tenemos un proyecto, por ejemplo, de prevención de embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Nos dan el proyecto y como comunicadores lo que tenemos que hacer es encontrar qué componentes de la comunicación están en ese proyecto que yo pueda desarrollar o potenciar. Por ejemplo, si en este proyecto hay, por ejemplo, talleres de producción audiovisual participativa, ¿no? Donde se enseña a las personas a producir audiovisual, es decir, videos ellos mismos para que puedan transmitir a sus pares, por ejemplo, y eso es también lo que de una manera hay una experiencia mía de parte de eso. Entonces, ese componente comunicacional que ya está dentro de ese proyecto se tiene de alguna manera que potenciar con nosotros, ¿no? En el sentido de que vayamos a encontrar acciones o estrategias que hagan posible eso. Nosotros también tenemos que hacer un diagnóstico. Hablamos acerca del diagnóstico. No sé si me están escuchando. Me avisan, por favor, para no, porque siento que estoy hablando y que nadie me escucha. Sí, Mi sí, percepción. sí, todo claro, Linda. Claro, Todo todo está bien. claro. Sí, le estamos escuchando. Ya, en el caso del diagnóstico, nosotros también como comunicadores necesitamos hacer un diagnóstico. Y nuestro diagnóstico va a partir desde la parte de la comunicación. También nos vamos a poner en esa posición de investigadores, en esa posición de saber, de encontrar qué es lo que está pasando, pero a nivel de comunicación, es decir, de los mensajes que necesitamos transmitir, de algunas necesidades. Siguiente, porfa, para poder explicar un poquito acerca de este diagnóstico, que ya no va a ser como el anterior, porque el otro es un problema. Aquí se va a enfocar más en mensajes, en consumos culturales, y se va a enfocar más en la recepción de estos. No sé si están poniendo las diapositivas para poder, para que lo puedan ver. Sí. ¿Qué hacemos? Sí, estamos viendo las diapositivas, Linda. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, está esto del diagnóstico. ¿Qué queremos lograr con este diagnóstico? Queremos identificar las audiencias, que son ese conjunto de personas
que están caracterizados o tienen necesidades, intereses en común. Necesitamos identificar esas audiencias porque para cada una de ellas vamos a tener que diseñar estrategias. Lo otro que nos va a permitir el diagnóstico es identificar las necesidades y las capacidades. ¿Qué significa esto? Las necesidades y las capacidades. Cuando nosotros vamos a intervenir en una comunidad, por ejemplo, el diagnóstico que vamos a hacer va a partir de qué es lo que necesitan las personas. Por ejemplo, nosotros identificamos que dentro de la temática que nosotros queremos abordar, muchas mujeres, por ejemplo, no saben o no conocen determinado concepto o determinada conducta, no lo identifican, ¿no? Entonces hay una necesidad ahí de información, ¿cierto? Porque no hay información, necesitamos informar. ¿Qué más podemos necesitar? De repente identificamos en una comunidad que el proceso de comunicación no es eficiente. Por ejemplo, de que no hay un medio por el cual se puedan comunicar o relacionar entre ellos. Ya, esa es una necesidad, por ejemplo. Y también vamos a ver dentro del diagnóstico las capacidades, las necesidades y las capacidades. ¿Qué significa capacidades? Significa algo que la comunidad o ese grupo de personas va a aportar, nos va a aportar para el proyecto. Y en este caso podría ser, por ejemplo, que esas personas dominen mucho el tema, que tengan habilidades lingüísticas, que incluso tengan habilidades comunicativas, de repente que ya hayan pasado por proyectos que tengan esto, que tengan de esto. Entonces, estas capacidades y necesidades nos van a abrir algo muy importante. ¿Qué son? Las necesidades, por ejemplo. Las necesidades nos van a responder a esta pregunta clave. ¿Qué hay que comunicar? ¿Qué hay que comunicar? Porque nosotros entramos desde nuestra visión, y esta es la parte de lo que decía nuestro compañero, desde la visión de nuestra objetividad, que es muy importante también en este caso. ¿Qué es lo que nosotros queremos comunicar? Y esto lo va a dar justamente esa necesidad. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben algunas normativas referente a, por ejemplo, ni siquiera saben que en la comisaría pueden poner una denuncia y que no necesitan llevar su DNI, por ejemplo, ¿no? Muchas personas no lo saben. O sea, puede parecer tan obvio, pero no lo es. Y eso que hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que comunicar? Justamente eso. Ahora, en las capacidades, es decir, cuando yo me doy cuenta de las oportunidades que me da este grupo, puedo responder a la pregunta de cómo hay que comunicar. ¿Cómo hay que comunicar? Porque si yo identifico que dentro de mis audiencias, por ejemplo, con adolescentes, estos adolescentes utilizan las redes sociales. Bueno, es más que obvio, ¿no? Todos utilizamos las redes sociales, pero estos adolescentes utilizan redes sociales para comunicarse. Y utilizan la red social TikTok, porque es el más comercial, digamos, y ahí se relacionan y ahí hacen sus consumos culturales. Tenemos algo clave, falta información. Listo, ya hay que comunicar, porque hemos encontrado una necesidad. Tenemos una capacidad, que es que los chicos son muy receptivos a la parte del TikTok, que les gusta que esto. Entonces, ¿cómo hay que comunicarlas? ¿Cómo hay que hacerlas? ¿Cómo hay que transmitir ese mensaje de una manera dinámica, como quizá lo está haciendo esa plataforma? Entonces, ya tenemos estos dos puntos que nos van a ayudar, necesidades y las capacidades que tienen. Ahora, es muy importante aquí identificar algunos estudios, algunos estudios culturales de la comunidad. Ver muchísimo más allá de lo evidente aquí es fundamental. Ver más allá de lo evidente. Como decía mi profesor de reportaje, Ricardo Montero, que seguro, no sé si lo verán, él decía cada vez que escribamos una crónica o un reportaje, hay que ver más allá de lo evidente. Por eso es que esta profesión, digamos, te da eso.
Ustedes han notado que de repente nosotros tenemos una capacidad, no sé, de empatizar. De hecho, todos pueden hacerlo, pero la capacidad de conversar, la capacidad de incluso de hablar con una persona y poder darnos cuenta de algo, deducir algo, esa capacidad, eso es justamente lo que nos da la comunicación, ¿no? Lo otro es que hay que identificar los canales de comunicación. A través de nuestras necesidades hemos identificado que hay que comunicar. A través de las necesidades, a través de las capacidades de este grupo hemos identificado cómo lo vamos a comunicar. Pero falta algo. ¿Por dónde lo vamos a comunicar? Y es ahí donde tenemos que identificar los canales de comunicación. Ahí vamos a tener que identificar los canales de comunicación, que son circuitos por donde queremos hacer llegar el mensaje. Por ejemplo, en este caso pueden ser espacios de circulación, espacios físicos, espacios virtuales, medios tradicionales, alternativos, digitales. Y esto, ¿por qué? Porque cuando... Les voy a dar un ejemplo. En el caso de, por ejemplo, un adolescente, no simplemente en el diagnóstico tendría que ir, por ejemplo, que a los adolescentes utilizan más las redes sociales y mi diagnóstico solamente debe centrarse en eso, sino más bien en saber qué es, cuáles son los mensajes que a través de las redes sociales a ellos les motiva, los impacta, les hace hablar sobre el tema. Es porque de lo contrario solamente nos estaríamos enfocando desde los consumos de los medios. Es decir, ¿quién consume más? Ya esta población consume más televisión, esta población consume más redes sociales y esta población consume más radio. Ya, pero solamente nos estamos centrando en los medios, más no en el mensaje que se está transmitiendo. ¿Por qué creen ustedes que hay ciertos contenidos que impactan más en las personas? Pueden ser malos, pueden ser buenos, pero impactan en las personas. Hay una suerte de que les gusta, ¿no? En otras palabras. Ahora, podemos debatir eso mucho, ¿no? De repente los programas que no son aptos, que sí son aptos, pero lo cierto es que hay un impacto. Hay consumos culturales ahí que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos esto, que identificar esto. Luego viene el diseño de estrategias, ya para terminar, es acerca de informar, sensibilizar, desarrollar habilidades. Todas estas estrategias, lo que les estoy mencionando, que es informar, sensibilizar, desarrollar habilidades, generar participación y movilización, abogacía en medios, todas estas son de alguna manera dimensiones. Son dimensiones para hacer estrategias de comunicación. Número 1 está, por ejemplo, la de informar y sensibilizar, que es básicamente la de informar a través de, por ejemplo, folletos, cartillas, dípticos o otras formas, murales. Todo lo que pueda servir para informar va a estar dentro de esta dimensión. Por el otro lado está el de desarrollar habilidades. Ustedes no sé si han escuchado el tema del audiovisual participativo, radios comunitarias participativas. Todo eso tiene que ver con esta dimensión de desarrollar las habilidades de las personas, que también forma parte de una estrategia de comunicación. Sobre todo cuando dentro de ella hay un gran componente comunicacional, por ejemplo, la utilización de medios. Por ejemplo, aquí podría ir muy bien el desarrollar habilidades en el caso del periodismo escolar, ¿no? O radios escolares también, que seguramente en Bolivia hay mucho de eso también. Y bueno, el de generar participación y movilización social, que básicamente pues colectivizar, hacer partícipe a la comunidad, a los colectivos sobre un tema en particular, ¿no? Y movilizarlos para que esto sea parte de generar algún cambio, ¿no? Y esto sucede desde la base, ¿no? Desde la base de la participación de
de las personas, desde el barrio se podría decir, ¿no? Generación de participación y movilización social, y lo otro es la abogacía en medios de comunicación, que es básicamente poner en la agenda pública el tema que nosotros vayamos a tocar, ¿no? Y que es necesario que los medios, los líderes de opinión, los periodistas lo toquen, porque de alguna manera eso va a impactar en las personas. Entonces, tenemos estas estrategias, Raúl, que podemos utilizarlas. Cada una tiene que tener sus objetivos y sus acciones particulares. Hay que recordar, siguiente, que nosotros estamos ahora en un contexto que no es el contexto de hace un año, ¿no? Y las estrategias de todas maneras han cambiado. Y no digamos que, bueno, se han cambiado, pero se han potenciado más. Entonces tenemos lo virtual versus lo presencial. Dentro de todas esas estrategias que ya le he mencionado, por ejemplo, en el caso de informar y sensibilizar, yo he considerado, por ejemplo, el tríptico, he dicho el tríptico, la cartilla y todo eso, pero son cuestiones físicas, ¿no es cierto? Que ahora ya no se utiliza. Vamos a plantear todo esto, lo que les he dicho, pero ahora en versión virtual. Por ejemplo, en el caso de los talleres, ahora los talleres se dan por medio virtual, por esta plataforma, por Zoom, la abogacía en medios, hacer llegar información a los medios de comunicación a través de notas de prensa, por ejemplo, generar participación y movilización social a través de las redes sociales. Saben que las redes sociales es ya un poder, casi el quinto poder, el cuarto poder es el periodismo, pero el quinto poder que son las redes sociales, porque se hace incidencia mucho acerca de algún problema, ¿no?, que tengamos. Por ejemplo, en Perú, lo que pasó en Perú con la vacancia de presidente que tuvimos aquí, ¿no? Entonces, las redes sociales se movilizaron muchísimo, hicieron una movilización, aparte de una movilización física, ¿no?, que estaban las protestas, también se utilizaron las redes sociales, que fue de alguna manera muy potente, ¿no?, una manifestación sobre el gobierno de Merino, en este caso en Perú, ¿no?, en Perú. Una de las cosas que yo también quería comentarles en este diseño de proyectos, me cortan, Raúl, no sé cómo voy con el tiempo. Sí, estamos bien, Linda, no hay problema. Ya, entonces sí, pues Raúl, entonces tenemos esta nuevas formas de encontrar todo lo que ya mencioné anteriormente, todas esas estrategias, todas estas dimensiones que podemos abordar y tratar pues de pasarlas a una parte más virtual, ¿no? Por ejemplo, los conversatorios, por ejemplo, la radio, te estaba comentando también que dentro de mi proyecto de titulación he investigado acerca de radios comunitarias, que es un tema que también me gusta y es un tema que de todas maneras de repente lo podemos abordar también. Eso, por ejemplo, es una estrategia, utilizar la radio como una forma de empoderar y una forma de comunicar, y obviamente utilizando las redes sociales, ¿no?, en este caso. Eso. Una de las cositas que también quería mencionarles es cuán importante, antes que me olvide, el diseño de estrategias de comunicación tiene que tener también su cronograma, A ver, un ratito, por favor. Ya. Estaba diciendo que el diseño de estrategias también tiene que tener su cronograma, su presupuesto, obviamente, y tiene que tener sus indicadores. ¿Esto qué quiere decir?
Ya hablé acerca de los indicadores anteriormente, pero aquí es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una campaña comunicacional que va a estar dentro de nuestra estrategia, entonces lo que tenemos que hacer es cuántas campañas vamos a hacer, de repente una, de repente dos, cuántos talleres de radio escolar vamos a hacer, por ejemplo, 3, 4, esos son indicadores, son unidades de medida que necesitamos tener también para las estrategias de comunicación. Y hay algo también que les quería comentar, es acerca de lo importante que es el mensaje y la utilización de la comunicación. Porque puede abrir muchísimas puertas o cerrar algunas. Y es que, por ejemplo, últimamente he estado viendo muchos videos en YouTube y uno en particular les quiero contar. Es el caso, por ejemplo, de un americano que tiene su canal de YouTube y que habla chino. Este chico hace videos y se va a los barrios chinos de Estados Unidos, que vive allá, y lo que hace es hablarles en chino, porque él habla muy bien el chino, tiene una capacidad, su inteligencia lingüística es muy alta, entonces aprende muy rápido los idiomas. Entonces va a hablar con los chinos y los chinos como que al principio le queda mirando porque es como que qué raro que me estés hablando en mi lenguaje, que me estés hablando en mis códigos y que lo hagas bien. Y esa comunicación que al principio, cuando él hablaba en inglés, las otras personas, es decir, los chinos lo miraban y le trataban normal, cordialmente, ¿no? Pero sin ningún tipo de actividad ni nada, sino que simplemente lo atendían y ya, listo. Esa situación cambió cuando él les habló en sus códigos, en su lenguaje, y es ahí donde todo se transformó. Y eso significa que agarramos confianza, significa que tenemos seguridad, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir felices, que nos hace sentir cómodos. Y eso es justamente lo que la comunicación nos da, esa posibilidad de hablar en el lenguaje de las demás personas. En lo que algunas veces nosotros pensamos, no, pero muchas veces nosotros intentamos, y esto creo que es un vicio también, el hecho de que queremos llegar a las personas, pero no hablamos como ellas, o los mensajes no van dirigidos a ellos. Entonces, ahí es como que pensamos y decimos, pero hay que hacer cosas que aunque a nosotros no nos parezca, no es que no nos parezca, sino que no lo hablamos, hay personas que hablan de esa manera, hay personas que se comunican de esa manera. Y en esa observación de saber de que hay personas que se comunican de diferente forma, la comunicación es muy importante porque va a identificar eso y va a decir, sí, aquí es necesario que no hablemos de la forma en que yo quiero, sino en la forma en la que ellos hablan, porque lo que queremos es llegar a ellos. Y eso es muy importante. Y esta anécdota de chico americano que habla chino me pareció muy loco, porque es como que las dos realidades, ves una y luego ves la otra, y la otra es lo que queremos lograr, es como una comparación de la realización de un proyecto. Queremos hacer llegar un mensaje, y ese mensaje va a tener que llegar de acuerdo a sus códigos, de acuerdo a lo que ellos manejan. Por ejemplo, hay muchas cuestiones, por ejemplo, con la parte del reggaetón, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que escuchan reggaetón, o lo podemos decir, sus canciones están mal, sus canciones no son las adecuadas y todo lo que quieran. Pero hay personas que escuchan, es decir, hay personas que tienen sus consumos culturales de esa forma, ¿cierto? Ahora, podemos analizar si las letras son buenas o malas, pero hay gente que escucha. Entonces, si yo quiero llegar a ellos, y sé que ellos escuchan reggaetón, y en mi campaña comunicacional, no sé, pongo una balada, cuando sé en mi diagnóstico, he identificado, he hecho la encuesta, incluso he observado que ellos escuchan reggaetón, y no hago una canción de reggaetón, eso es algo como que, ¿qué podemos hacer aquí, no? Entonces, ese es el gran reto también de nosotros los comunicadores, como que sesgarnos un poquito de lo que nosotros tenemos para poder ver más allá de lo evidente.
Entonces a mí se me ocurriría, por ejemplo, hacer una canción de reggaetón, pero que tenga otra letra, una letra bastante concientizadora, pero que tenga ese sonido de reggaetón, porque a ellos les gusta el reggaetón, porque consumen reggaetón, aunque a mí no me gusta el reggaetón. Bueno, sí me gusta, pero en el caso hipotético de que no me gustara, soy comunicadora social y tengo que ver eso, más allá de lo evidente. Y lo mismo pasa con otros géneros musicales. Muchas veces yo digo, no es tan importante la forma, sino el mensaje, ¿no? Incluso hay metal, ¿no? Metal y cosas, y géneros musicales. Por ejemplo, he hecho algunas estrategias también, por ejemplo, ligadas a los mercados, ¿no? Radios en los mercados, ¿no? En los mercados, el puestito legal, que es una estrategia que se implementó en uno de los proyectos que participé, que es una especie de puesto en un mercado, pero es un puestito legal, donde se brinda información a las mujeres de cómo denunciar, identificar casos de violencia. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos que la mayoría de las mujeres va a los mercados, sea estereotipado, no sea estereotipado, sea lo que fuera, es la realidad que nosotros vemos. Hay mujeres la mayoría de las mujeres van a los mercados, donde se concentran más. Y ahí están los circuitos de comunicación, los circuitos de concentración. ¿Dónde se concentran más nuestras audiencias? Nuestras audiencias se concentran en los mercados. Por lo tanto, nuestras estrategias deben estar enfocadas en ellos. Si nuestro diagnóstico dice de que más se concentran en los mercados, que de repente en las plazas o en los parques, donde por lógica nosotros tenemos que intervenir. Es ahí la respuesta. La respuesta está ahí tan clara como siempre, pero siempre nosotros poniendo de alguna manera algo que no está, que va desde nosotros. Y ahí también lo que mencionaba Nicolai, creo que se llama de la objetividad, no de nosotros, lo que queremos nosotros, lo que pensamos nosotros, pero no lo que necesitan los demás. Y lo que necesitan los demás es justamente que vayamos más allá de lo evidente. Eso es el mensaje que les quiero transmitir con esto. Y por último, Einstein. Yo que estoy fascinada ahora con la física y con todo lo del universo, los viajes en el tiempo, que también me interesan muchísimo. Bueno, Einstein dice que se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar. Gracias. Tengo un juego también, así que de repente podemos hacer. Linda. Gracias, Linda Navarrete, ya saben que ajá. Sí, que pueden encontrarme en mi canal de YouTube. Sí, gracias. Tengo un juego, no sé si quieren jugar. No sé si quieren jugar. Linda. ¿O tienen alguna pregunta para poder finalizar? Linda Navarrete, sí, muchísimas gracias. ¿Te parece en la tercera y última parte y bueno, este juego dinámico que se viene muy interesante para todos los que en este momento nos ven, nos siguen? Por favor, amigos y amigas, unos minutitos, ¿les parece? ¿Te parece, Linda, si volvemos en unos instantes y ya con la última parte? Perfecto. Ya está bien, para la última parte. Perfecto. Para resolver de repente algunas preguntas finales. Sí, perfecto. Así es. Muchas gracias. Y bueno, entonces les invitamos amigos y amigas para que, bueno, pues puedan formular las últimas preguntas y también ver, ¿no? La parte de la fase de la evaluación y sobre todo, ¿no? Centrarnos en un aspecto muy importante, interesante, divertido que se viene. Un juego dinámico a continuación. Amigos, no se aparten de nuestra sintonía. Ya volvemos. Gracias. Nicolai Ajata, que está con nosotros. Nicolai, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Sí, precisamente lo que mencionaba, ¿no?, la licenciada al principio de la investigación participante, que es, creo yo, la que más me gusta emplear, la que más me gusta hacer, y relacionándolo con la última parte que expresaba la licenciada, ¿no?, de las formas. Cómo nosotros como comunicadores debemos ser multifacéticos, debemos ver más allá de lo evidente al momento de hallar las estrategias necesarias para poder llegar al fin que es el que tenga nuestra investigación, ¿no? Es muy interesante lo que recalcaba la licenciada, el tema de las nuevas tecnologías de la información, y creo yo, y simplemente a manera de comentario y para puntualizar esto,
que el investigador, que es un comunicador, debe estar preparado y debe estar nutrido en todas las áreas necesarias al momento de elegir su investigación. Y es precisamente ahora cuando nacen los nuevos retos, nacen los nuevos desafíos, porque cuando yo tenía mi proyecto ya listo para ser ejecutado antes de la pandemia, es ahora otra la figura, otra la realidad después de la pandemia, puesto que, como indicaba la licenciada, los talleres presenciales se han limitado demasiado, las charlas presenciales se han limitado al mínimo, y es cuando un comunicador debe demostrar su versatilidad al poder dominar este tipo de herramientas como son el Zoom, Facebook, WhatsApp, para poder ir más allá en su investigación, para poder conseguir aquel fin que está buscando con su investigación. Realmente, ya para finalizar, ha sido muy nutritiva la ponencia de la licenciada y nos ha dejado ver algo muy importante, que es con lo que yo me quedo, no ver más allá de lo evidente. Te abre una perspectiva diferente en esto de la investigación, te abre una perspectiva diferente en esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de ir profundizando un poquito más en esto en cuanto a la investigación participante. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un honor poder compartir este tiempo con usted y haber aprendido esto que usted tenía para darnos a nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Nicolai, claro, sí. No soy licenciada, soy bachiller todavía, pero gracias igual por eso. ¿Suena bonito? Suena bonito, pero no, la realidad es que estamos también en proceso de aprendizaje todos, todas, y eso es positivo, poder compartir la información. Vamos a hablar también en otra oportunidad sobre radios comunitarias, que es algo que he investigado de alguna manera y que también he puesto en práctica, así que de repente en otra conversación podríamos hablar sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Miriam Baltasar. Dice, no, está todo claro y la verdad es muy bonito aprender más y escuchar de experiencias, ¿no? La que ha pasado la compañera Linda, ganamos más experiencia y aprendemos más. Agradecerle por habernos compartido de su conocimiento, ¿no? De su vida, de su cotidiano vivir.